Me llamo Emma Wolf, nací en Carapachay, es un barrio del oeste de Vicente López, y estudié letras en la UBA. Tuve una infancia tranquila, una adolescencia bastante aburrida en una escuela media que no me gustó nada, una buena universidad. Y me empecé a escribir libros para chicos por casualidad, porque una amiga me pidió que escribiera un libro porque ella quería ilustrarlo, y la gente que tenía cerca me dijo algo así como qué bien te salió. Entonces seguí escribiendo por las mías. Pero lo primero que hice fue trabajar como redactora en revistas. Y mi primer libro para chicos salió en el 84, en la editorial Capeluz, la vieja editorial Capeluz de los Capeluces. Estoy casada con Carlos Trillo, que escribe guiones de historietas. Tengo 2 hijos grandes ya. Uno es agrónomo, el otro es profesor de dibujo. Matías me ilustró varios libros. Tengo un nieto pequeñito de 1 año y monedas. Y bueno, tengo una apacible vida suburbana, no hago vida de intelectual urbana. Así que creo que como carta de presentación basta. El primer trabajo que publiqué fue un fascículo para el Centro Editor de América Latina sobre la historia del folletín. Porque en esa época yo estaba haciendo una investigación en el Instituto de Literatura Argentina de la Facultad y estaba muy interesada en la temática del kitsch, la novela popular, el folletín. Así que eso fue lo primero que publiqué. No sé, habrá sido en el 75, 74 más o menos. Y después, bueno, siguió todo el trabajo como colaboradora en revistas, donde hice todo lo que un redactor puede hacer en una revista. Incluso hubo una época en que condensé novelas bestsellers de 400 páginas, tenía que pasarlas a 30. Y fue un ejercicio bastante interesante que me sirvió mucho. El trabajo de redacción en las revistas fue muy útil, porque entre otras cosas es lo que te saca el miedo a la hoja en blanco, ¿no? Las cosas se te tienen que ocurrir sí o sí, tenés que hacerlas y no puedes decir no estoy inspirada. Entonces es un trabajo rudo, pero que te da un training muy bueno. Así que, no sé, pero tenía más de 30 años más o menos cuando empecé a publicar cuentos para chicos. Fue en la bisagra entre el año 75 y el 76 aparecieron los primeros cuentos en la revista Anteojito. Y ahí, bueno, arranqué. En ese momento, influencias, te puedo decir que pocas, porque yo venía de la Facultad de Letras y de las redacciones de las revistas y no soy docente, nunca cursé una materia pedagógica en mi vida y tampoco estaba demasiado interesada en dedicarme a escribir libros para chicos. Yo lo que tuve fue la experiencia de trabajar como redactora en la revista UMI, que fue una revista bastante interesante que salió por el año 81. Y los primeros libros, los primeros cuentos para chicos eran parte de mi tarea como redactora en revistas. Entonces no había ningún propósito. Lo que yo sí pude darme cuenta de que estaba encontrando una voz propia en ese tipo de historias que básicamente tenían humor. Pero el humor fue algo que apareció también antes en las notas que escribía para las revistas. Toda vez que el tema lo permitía, aparecía el humor como una constante. Así que, por supuesto que, te digo, generacionalmente la marca de María Elena Walsh, por ejemplo, fue muy fuerte en toda la gente que empezó a escribir después, pero eso fue como una revelación tardía, ¿entendés? No, yo no era consciente de que estaba recibiendo esa influencia, ¿no? También los cuentos del Chiribitil, que fue la colección que dirigió Graciela Montes en el Centro Editor, pero no estaba particularmente interesada en iniciarme profesionalmente, entre comillas, en eso, ¿no? Era
era un placer, era una diversión. Estaba mirando qué cosa era capaz de escribir yo. Pero sí, bueno, las influencias, sí creo que María Elena marcó mucho, ¿no? Y bien, bien. A mí siempre me gustaron los libros de espacios abiertos, ¿no? Por supuesto que en la facultad leí otras cosas y no se reduce a eso. Mis lecturas, ni las lecturas de la adolescencia ni las de hoy, por supuesto. Pero en la infancia eran puros libros de aventuras. Yo era una devota de la colección Robin Hood y necesitaba libros del mar, libros de espacios abiertos, libros que me mostraran cosas. Los relatos intimistas nunca fueron de mi gusto, ¿no? Mis tías me regalaban libros como Heidi y los libros de Luisa May Alcott. Y yo no es que no los leyera, pero no pasaba por ahí el interés. Y creo que se mantuvo intacto, porque yo siempre digo que cambié a Salgari por Joseph Conrad, ¿no? Y eso fue toda mi evolución como lectora, ¿no? Así que, bueno, por supuesto cuentos también, cuentos para niños. Había una biblioteca en mi casa, no muy grande, pero era una biblioteca muy heterogénea, pero que tenía su estatus. O sea, vengo de una casa donde la lectura se valoraba y creo que eso fue muy importante, ¿no? Pero leía por placer, nadie me mandaba. Era muy tímida y la lectura ocupaba un espacio importante. También vivía trepada a los árboles porque era una casa grande con frutales, quintas y todo eso. Pero la lectura sirvió para paliar la timidez, pero por suerte nadie dirigió mis lecturas, nadie me decía esto no lo leas, esto no por esto no por aquello, o esto es demasiado difícil para vos, o como vas a leer esto que es para nenes más chicos, o esto es inconveniente. Entonces me crié como un yuyo, ¿no? En algún sentido. El territorio de las lecturas, lo cual incluía revistas, la revista La Chacra, no sé, los libros de la colección Bisonte que estaban en el galpón de mi casa. Es decir, mis lecturas eran un territorio donde yo podía corretear a gusto sin trabas, ¿no? Creo que hoy no pasa eso con muchos chicos. Son lecturas más dirigidas, más acotadas, ¿no? Habría que replantearse la cuestión del placer de leer, si a veces no tiene que ver con eso, ¿no? Con esa falta de libertad para darte la nariz contra la pared, y meterte en cosas que no entendías, pero son tuyas, son tus elecciones. Yo pude hacer mis elecciones. Yo empecé a escribir, te digo, antes del 75, ¿no? Y publiqué mi primer libro en el 84, cuando la dictadura ya había terminado. Yo en esa época padecía la censura, pero no en los cuentos para chicos, que todavía era una cosa así bastante amateur y liviana. Lo padecía trabajando en las redacciones de las revistas, porque en todas las grandes editoriales había un cana, y además los directores de las revistas se cuidaban mucho de qué era lo que publicabas. Entonces, lo que yo sufrí fue la censura cotidiana en tu lugar de trabajo, que era lo que sufría cualquier persona en cualquier lugar de trabajo en esa época. O sea, aparte de los cuentos para chicos, estaba un poco en el margen todavía para mí. Y en la época de la revista UMI, eso sí ya era la dictadura, pero ya era un periodo más blando. Te estoy hablando del 81, UMI duró hasta el 82, hasta el ascenso de Alfonsín. Y sí, sacaban brulotes de pronto en la revista Cabildo, bueno, en el diario Nueva Provincia, qué sé yo, ya ni me acuerdo. Porque la revista era un poco
no sé, suelta, digamos, suelta del lenguaje. Pero lo considerábamos como parte de la normalidad. En realidad, el editor, que era el editor de humor, Andrés Cassioli, tenía problemas más serios con la revista grande, no con la revista de los chicos, ¿no? Yo tuve censuras, todas las formas de censura que padecí vinieron siempre, directa o indirectamente, del lado de la escuela. En esa revista, la directora, Laura Linares, una amiga mía, publicó una caricatura de Sarmiento, tomada del periódico El Mosquito, una caricatura que está expuesta en el Museo Sarmiento. Bueno, fue un escándalo, maestras que consideraron que eso era una falta de respeto al prócer, ¿no es cierto? Y a mí todo eso me causaba mucho estupor, ¿entendés? Porque no conocía el ambiente de la escuela. Y todos los pocos episodios de censura que tuve después, todos fueron ya, como te decía, ya en época de democracia, y siempre vinieron del lado de la escuela. Fueron muy pocos, no sé, te puedo contar 3 o 4. Una fue en el año 85, unos cuentos que publicó Editorial Aike, sus primitivos dueños, también no Aike de ahora, fueron objetados por el Comité de Lectura de la Secretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires. No sé si existe ese comité de lectura, creo que ya no. Pero porque hacían burla de los defectos físicos, porque el lenguaje era muy zafado y demás. Bueno, hubo que hacer algunos cambios, pero de todos modos le agradezco a la editorial que haya hecho en ese momento una apuesta por un tipo de cuentos que le trajeron problemas, ¿no? Finalmente el libro salió y demás, pero ya no era la censura de los monjes negros, como me decían, era la censura de los técnicos, ¿no? Yo padecí esa censura, la de los técnicos, la de los que saben mejor que nadie qué cosa está en condiciones de leer un chico a una edad determinada. Entonces, bueno, esos cuentos estuvieron circulando 14 años en esa colección y siguen circulando, siguen en la calle. Ahora yo cuento que puede ser objeto de cuestionamiento, un cuento como Pobre Lobo, y parece ridículo. Pero en ese momento algún editor tenía que sacar esos cuentos para que hoy pareciera ridículo reírse de eso. ¿Entendés lo que...? Después hubo... por ejemplo, un cuento, Silencio Niños, donde aparece la maestra representada como una momia. Yo sé que hubo escuelas que no lo aceptaron, que no lo avalaban como material de lectura para los chicos. Otras escuelas sí, otras maestras sí. Ese material después circuló muy bien, es un cuento que se reprodujo 1000 veces en manuales escolares, pero cuando salió incomodaba. Otro episodio que recuerdo fue lo que ocurría a menudo, creo que ya no, cuando un cuento que salió en una editorial normal pasa a un manual escolar, a un libro de texto, de lectura. Entonces ahí viene todo un proceso de un colado, ¿no? Y me acuerdo una vez donde el cuento La familia invisible estaba publicado sin problemas en Editorial Sudamericana, es decir, en las editoriales nunca tuve problemas de censura, pero cuando pasaba a un texto, ahí aparecía el lío. Y me acuerdo que sacaron la palabra teta y pusieron pecho, que sacaron la palabra portulacas y pusieron amapolas, porque el chico no iba a saber que era una portulaca. Entonces, y otra corrección así de ese tipo, por supuesto, armé un quinotazo, porque era una falta de respeto y bueno, me pidieron disculpas y vinieron las antólogas
a mi casa a contar que, bueno, ellas habían recibido presiones, ¿no? Entonces, digamos, no fueron episodios graves, yo nunca tuve un libro clausurado, porque como te digo, no estaba publicando libros en esa época, pero fueron esas pequeñas incomodidades que a mí todavía me siguen causando estupor, ¿no? Porque todavía suceden. El año pasado tuve un episodio también así, que me pedían que sacara la palabra vieja como apelativo de mamá, ¿no? Y por supuesto me negué y no publicaron el cuento, ¿no? Pero digamos, es un tipo de defensa que hay que mantener y no hay que bajar la guardia, porque cuando pensás que ya había desaparecido, aparece, ¿no? Como tantas cosas en este país que pensás que ya no había y hay. Lo que tiene que aparecer es una idea con un motor adentro, como yo le llamo. Es una idea que traiga un problema, ¿no? Si vos tenés una idea estática, quieta, puede ser la idea más maravillosa, pero si esa idea no genera un problema a resolver, no vas a tener el cuento. ¿Sí? Llegar al final del cuento es responder al propósito de solucionar un problema que vos misma te creaste, por supuesto, y que te encanta resolver. Pero me refiero a que si no hay una contradicción dentro de la idea, si no hay dos elementos antagónicos, dos fuerzas en pugna, difícilmente podés avanzar en la historia. O sea, tiene que haber una línea, una dirección que sea la dirección del conflicto. A veces llegás a una solución, otras veces son esos cuentos que quedan como en vías muertas, que no los podés terminar. De eso yo tengo pilas, no creo que cualquier persona que escribe le pasa eso. Pero bueno, entonces a partir de esas ideas podés desarrollar un argumento que funciona como un encadenamiento lógico, ¿no? Funciona como disyunciones. A partir de esta situación tenés 2 o 3 posibilidades, de esas te quedás con una posibilidad que a su vez se abre en otras 2 o 3, te quedás con una y así vas abriendo el juego hasta el final, un final que armonice con el principio, si no podés ir a parar al demonio, pero todo obedece a una lógica, la lógica interna del relato. No puedes cambiar de código en mitad de una historia. Si estás trabajando en una zona del absurdo, pero de un absurdo realista, entre comillas, no podés traer como un deus ex machina, un elemento mágico que te resuelva las situaciones. Ahora, lo más difícil es seguir avanzando dentro de la lógica interna que vos planteaste desde la primera línea, ¿no? A bordo del barco del pirata Barba Negra viajaba su mamá. Ese cuento, que fue el primer cuento del primer libro que escribí, me abría un interrogante, ahí había un problema a resolver. ¿Qué hacer con la madre del pirata instalada a bordo? Bueno, no sé, empezás a tratar de ver cómo salir del problema, ¿no? Así que es fácil y es difícil al mismo tiempo, porque también tenés que conocer a partir de tus lecturas y de muchas lecturas esa especie de regla interna que tienen los relatos, esa gramática, esa lógica del relato, que vos te das cuenta que hay algo que anda mal cuando te apartaste de esa lógica. Ahí es donde el trabajo empieza a hacer ruido y decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento la elección fue la elección equivocada? Y es difícil volver atrás y remontar y desandar ese tejido para volver a encontrar dónde está la falla. No sé si está claro. Pero bueno, por supuesto es un ejercicio muy interesante. Yo disfruto mucho escribiendo. No sé si el lector se da cuenta, si el lector lo nota, pero a mí me encanta escribir y me gustaría poder comunicar ese placer, ¿no? Que también en parte pasa por escribir
lo que tenés ganas de escribir. Si no escribir cuentos por encargo sobre la escarapela para un manual porque te piden para el 25 de mayo. Si yo tengo un cuento sobre, no sé, teléfonos y un manual que quiere el tema de la comunicación, me pide ese cuento que ya está publicado en otro lugar, lo doy. Pese a que muchas veces no estoy de acuerdo con las cosas que hacen con los cuentos. Pero escribir especialmente algo a pedido, lo puedes hacer. El cuento de la rana Aurelia y el niño Pirulo fue un cuento que escribí a pedido del Ministerio de Educación. Pero lo escribí cuando les dije, bueno, si tengo una idea, lo voy a hacer. Y era un poco gratis, por supuesto. Pero si vos lo instalás como rutina, eso de estar escribiendo por pedido, yo tengo la impresión de que algo se quiebra, por lo menos en mi caso. No puedo generalizar de ninguna manera, pero en mi caso algo se quebraría en mi relación con el trabajo, ¿no? Con el trabajo específico y con la profesión. Entonces trato de mantenerme fuera de eso. Hay gente que no, que escribe perfectamente por encargo y además lo que quiere sin ningún conflicto, pero no es mi caso, ¿no? Podés hacer, sí, por encargo, un libro como La Gran Inmigración, que fue un encargo de Sudamericana, pero ese es un libro de divulgación, no es ficción. O como La Nave de los Brujos, es una antología de leyendas del mar, también fue un encargo de Sudamericana. A mí me encanta hacer esos libros, pero no es lo mismo hacer una antología de leyendas que ponerte a inventar una leyenda en función de una utilidad. Bueno, el libro que me llevó más tiempo, sin duda, y más elaboración, fue la novela para adultos que escribimos con Graciela Montes, El turno del escriba, que ganó el premio Alfaguara hace 3 años. Esa fue una experiencia muy interesante y muy rica, y estuvimos 5 años trabajando en ese libro porque había que reconstruir una ciudad medieval, la Génova medieval, sin ser nosotras historiadoras y tampoco italianas. Entonces no fue fácil poder amueblar esa novela en un espacio tan pequeño. Cuando vos trabajás con un relato que transcurre a lo largo de décadas, ¿no? Y pones la cámara lejos, ¿no? En el tiempo y en el espacio, entonces podés obviar los pequeños detalles de ambientación, pero cuando tu relato ocupa 8 o 9 meses y se desarrolla dentro de la celda de una cárcel y su entorno, entonces necesitas mucha precisión para poder construir el ambiente y que sea creíble. Entonces, bueno, hubo que resolver problemas hasta de dónde hacía pis esa gente, ¿no? Porque qué comía, de qué material estaban hechas las tazas. Y del 1200, del siglo XIII, fines del siglo XIII, tampoco a veces los historiadores saben eso que nosotras pretendíamos saber. Y además, bueno, porque nos demoramos leyendo material informativo de una época fascinante, divina. Nos perdíamos leyendo sobre esa ciudad rica, comercial, que era tan distinta de la Edad Media monástica y de la Edad Media caballeresca, ¿no? Ese tráfico de mercaderías, ese puerto abigarrado, es una época hermosísima. Leíamos hagiografías, vidas de santos. Nos reímos mucho también con algunas de las cosas que encontramos. Así que sin duda ese fue el libro más trabajoso, ¿no? Después hay libros cuya redacción se extendió en el tiempo. Por ejemplo, el libro de los prodigios, son 24 textos en torno a lo prodigioso en sus distintas manifestaciones.
Y claro, escribir, los textos son breves, no era tan complicado escribirlo, pero sí encontrar el prodigio, ¿no? La razón para escribirlo. Algunas son reescrituras y readaptaciones de leyendas con alguna vuelta de tuerca. Entonces fue un libro que fui haciendo como en los ratos libres, ¿no? Pero nunca sabes bien dónde están esos ratos libres, porque no existe. Yo tengo la impresión de que todo lo que escribí, lo escribí en los ratos libres. Pero es un razonamiento absurdo, ¿no? Pero sí, hay libros que se prolongan porque sí, porque nunca podés calcular cuánto tiempo te va a llevar algo, ¿no? A cada libro tenés que darle el espacio que necesita. El humor es, no sé, algo normal. Es decir, no me puse nunca a explicar por qué, ¿no? Es como, es un cristal de color, yo digo siempre, a través del cual ves, le mostrás a otro algo, ¿no? Te permite ser irreverente, por supuesto. El realismo en ese sentido te ata más. Con el humor puedes escaparte por el costado y decir lo mismo. Pero tampoco fue algo intencional, fue algo instintivo, me salió así. Y me salía así cuando escribía cartas y era adolescente y, como te decía, todas las veces que lo permitían los temas en las revistas apareció. Y tampoco me interesa ponerme a encontrar las motivaciones, que si tuviera un psicoanalista a lo mejor te las daría él, las motivaciones, pero a mí no me interesa buscarlas. Aprecio el humor, lo valoro mucho, el humor espontáneo, me gustan los cómicos, los cómicos buenos, la gente que hace reír, la literatura humorística, me parece generosa, el humor es algo generoso. Y tal vez por eso me gusta ofrecerlo. Pero también soy una lectora de relato realista duro, ¿viste? Libros como Vidas secas de Graciliano Ramos, o los cuentos de Quiroga, o los cuentos de Roa Bastos, o los cuentos de Ambrose Bierce y de esos escritores del sur latinoamericanos. Me parece fascinante, pero ese es un realismo no concesivo, brutal y verdadero. Yo creo que en la zona, sobre todo del libro para adolescentes y a veces para chicos, se usa una especie de pseudo-realismo, es un como si, ¿no? Donde son tantas las cosas de la realidad que se omiten, tantas, que al final termina siendo como una ficción de realismo, ¿no? Es una literatura donde no aparecen, por lo general, militares, curas, prostitutas, homosexuales, policías, padres pegadores, formas de discapacidad, formas crudas de discriminación sin que aparezca una tesis sobre la discriminación, ¿entendés? Es decir, en un relato realista esas cosas fluyen porque están, ¿no? El realismo en la zona infantil está un poco acotado, creo, ¿no? El lector lo tenés presente siempre, porque en todo acto de comunicación tenés presente la existencia de alguien que va a ser el receptor de eso. Nadie escribe 100% para sí mismo. Siempre hay un alguien que va a recibir eso. Pero yo no tengo en cuenta la edad del lector ni las características. Se te ocurre la idea, la desarrollás de la manera más coherente posible y después ves en qué colección lo vas a poner. Es obvio que mientras yo estoy trabajando, si escribo una historia con el rey que no quería bañarse, yo sé que ese texto lo va a poder leer una persona de poca edad con un entrenamiento de lectura no muy grande, pero porque la historia es sencilla. Como la historia es sencilla, la idea es sencilla, el desarrollo de esa idea también es sencillo, entonces va a estar al alcance de un lector que no puede leer el Ulises todavía, ¿entendés? Pero esa es toda la diferencia. El trabajo es siempre el mismo.
escribas una historia sencilla, una historia más compleja, siempre estás trabajando con la lengua castellana y tratando de sacar lo mejor dentro de tus escasas posibilidades. Siempre tenés que tener como todo el abanico de posibilidades del idioma presente y de recursos del idioma y de recursos narrativos, tenés que tenerlos en la mano y después elegís qué es lo que querés usar, pero tenés que conocer lo fácil y lo difícil. Entonces siempre es un trabajo de selección y de descarte. Entonces yo veo que la diferencia está simplemente en la sencillez de la idea o en la complejidad, que determina también la cantidad de información que vas a requerir de tu lector. Si yo escribo El rey que no quería bañarse o Maruja, no estoy pidiendo un lector entrenado en latines medievales, pero si estamos escribiendo El turno del escriba, bueno, pues sí, estás pidiendo del lector algún conocimiento mínimo, elemental de la historia medieval, de alguna palabra en otro idioma y demás. Entonces, por ahí pasa la diferencia, ¿no? Por supuesto que no todos los chicos y no todas las personas adultas a la misma edad tienen la misma competencia de lectura, ¿no? Hay lectores iniciales a los 9 años y lectores iniciales a los 40 años. Entonces pasa por eso. ¿Qué le pedís al lector y de qué manera el lector te puede responder? Yo no prefiguro un lector, no podría prefigurar un lector, no podría abarcar toda la infinita multiplicidad de lectores, es imposible abarcarlo. Vos haces tu oferta, pero no puedo pensar ese. Estoy pensando, obviamente, en un lector que cuando se ponga a leer desee lo mismo que deseaba yo cuando me puse a escribir eso. Estoy buscando empatía, correspondencia, simpatía de ese lector, que ese lector quiera disfrutar de lo que yo le estoy ofreciendo, pero no prefiguro nada más acerca de mi lector. Incluso varios de mis libros tuvieron como desajustes con relación a qué público había que adjudicarlos, ¿no? Entonces de pronto un libro como Los Imposibles, que está recomendado de 11 años en adelante, también se lo están leyendo a chicos de preescolar. O no sé, el libro de los prodigios, que está recomendado también para chicos de 11 años y me dicen que es un libro para adultos, pero bueno, solo porque la serie verde, que era la que seguía, ya había cesado. Entonces, hay que enseñarle a tejer al gato, también me dijeron, ¿es un libro para chicos o es un libro para grandes? Porque como había toda una situación paródica con relación al tema de la enseñanza, ¿no? Lo mismo pasó con Perafán de Palos. Entonces, esa parte de las edades es complicada, pero no me preocupa demasiado. Me preocupa que el libro sea coherente, que el resultado sea coherente. Si las editoriales insisten erróneamente en adjudicar libros de 5 a 7, de 7 a 9 y de 9 a 11, yo no tengo la culpa, pero ni yo ni la literatura tienen la culpa. Me gusta ir a las escuelas, sobre todo a las escuelas públicas. Yo soy el resultado de la educación pública de este país, en todos los niveles. Y es la educación también que recibieron nuestros hijos, así que defiendo absolutamente la escuela pública y me siento muy cómoda en ella y creo que es la escuela a la que hay que apoyar en este momento, así que bueno, le estoy devolviendo algo de lo que la escuela pública me dio. Y bueno, te encontrás con tus lectores, allí vas a ver a tus lectores. Está bien que no te los encontrás en situación normal, digamos. Estás en una institución donde los chicos hacen determinadas preguntas
un poco controlada por la circunstancia de que está la maestra, a veces están los padres o la directora. Pero de vez en cuando encontrás el interés y la curiosidad más genuina y más espontánea en eso que es trabajar. Y yo trato de hablarles del trabajo precisamente, ¿no? De los esfuerzos, de lo que significa corregir un libro, que nada sale fácilmente y rápido, que tenés que pasar y repasar 1000 veces las cosas para estar segura de que están bien, porque tienen a veces angustia con relación al tema de la escritura. Y es la angustia, bueno, de tener que escribir con pocos elementos, pocas herramientas y sabiendo que los van a calificar por eso, ¿no? Entonces les importa mucho saber si todo me sale bien de entrada o no. Y yo trato de explicarles justamente que no, ¿no? También de desbaratar esas preguntas ranking, que yo las llamo de cuál fue el libro que más tiempo te llevó, el que más trabajo te costó, el que más se vendió, el que más te gustó, el primero que hiciste, el último que hiciste. Todas esas preguntas, el escritor que más te gusta, el que menos te gusta. Esas preguntas que tienen que ver con ese criterio de la evaluación de los top. No, miren, yo tengo que nombrar escritores que me gustaron, les tengo que nombrar 750, no sé, y seguramente me voy a quedar corta, qué sé yo, todos importaron de alguna manera. Entonces, bueno, eso también es un aporte, ¿no? También les cuento cómo se hace un libro, porque hago mucha fantasía así un poco bobalicona, como de que los libros están colgados de los árboles. No, también les digo, estos son chicos grandes, obvio, si no son de primer grado, que el libro es un producto industrial, que hay que hacerlo, que intervienen tales y tales personas haciendo estas y aquellas cosas, que se venden, que el precio de los libros tiene que ver con cuánto cuesta hacerlos, de cómo ganamos los autores, de qué manera se le paga al autor. Ese aspecto también, porque me parece importante, ante la eventualidad de que algún día se les ocurra escribir, que tengan una proximidad mayor con el libro, con el objeto libro, con el cuerpo del libro, que la que yo tenía cuando iba a la escuela. Para mí los autores estaban muertos todos, porque figuraban en los diccionarios, y a lo mejor no estaban nada muertos, pero eran seres sin carne y hueso, ¿no? Entonces le llevas un poco de realismo también. Bueno, esta es Sophie la pesada de la casa. Por supuesto, mis libros están llenos de gatos y no es casual que Sophie está ahí. No soy una gatera loca, esas que andan alimentando gatos en los baldíos. Pero lo cierto es que la casa tiene un jardincito y todos los gatos, ahora tenemos esta sola casi, pero nos lo dejaron, fueron gatos abandonados que dejaron en el jardín, así que bueno, eso en toda la familia es gatera. Pero lo cierto es que se metieron en mis libros como se metieron en mi casa, ¿no? Así. Nadie los llamó. Yo nunca compré un gato. Pero ahí está. Por supuesto que los gatos de mis historias siempre han sido más inteligentes que sus dueños, ¿no? Siempre. No importa qué cosa hagan, si el dueño termina siendo una víctima del gato, porque es la vida, es la vida real. Claro, les concedes esa superioridad y esa autoridad que tienen. O se la ganan, no sé. Bueno, un libro que adoro y adoré fue el libro de la primera saga de Sandokan, de Emilio Salgari. Y creo, sin ninguna duda, que este libro me convirtió en lectora. Y sobre todo porque amaba ese personaje
y fui la persona más feliz de la tierra cuando en mi casa me compraron la colección completa de la saga de Sandokan, editada por Peuser, que venía en una bibliotequita de madera, eran 15 libros. Lo leí tantas veces que todavía recuerdo el comienzo de memoria. Estas eran unas ediciones que estaban en mi casa antes de la de Peuser, editadas por Abril, que seguramente las había leído a mi hermano, que es mayor. Sin duda fue un autor que me marcó y me sigue marcando. Y que, bueno, dio origen, entre otras cosas, a la sonada aventura de Ben Malasangue, que es como una parodia afectuosa de ese primer libro de la saga de Sandokan. Que además me proporcionaba un vocabulario como, no sé, espingardas, barloventos, y una serie de palabras maravillosas que me gustaban. Otro libro de la infancia fue Ramo de Cuentos, una antología de Hans Christian Andersen, editada por Peuser. Fue un libro que me regaló mi papá, entonces, bueno, tengo un especial recuerdo afectivo por él y ese regalo. Y el cuento que más me gustó y el que me sigue gustando de los de Andersen es La Reina de las Nieves. En eso coincidíamos siempre con Graciela Montes. A las dos nos gusta ese cuento porque tiene como aliento de novela, siendo un cuento se despliega en el espacio y en el tiempo, entonces es posible leerlos con espíritu de novela. Y el otro fue Los vestidos nuevos del Gran Duque, que era el nombre de los trajes nuevos del emperador. Así que este fue otro de mis libros amados. Creo que de la infancia fueron esos dos. El tercer libro que me marcó de algún modo fue Los caranchos de la Florida de Benito Lynch. Una profesora de la escuela secundaria, yo debía tener 14 años, decidió darle en préstamo a cada una de nosotras un libro, y a mí me tocó ese. Y fue la primera vez que yo pude tomar distancia de la historia y empezar a preguntarme cómo era, cómo estaba hecho. Saqué una conclusión muy obvia y muy primitiva, pero pensé, el libro parece una tormenta de verano que se está por desatar y no se desata nunca. Esa era la tensión que el libro tenía. Entonces, me llama la atención esto y lo señalo, pues el libro no lo conservo, no sé qué pasaría hoy si lo volviera a leer, pero como la primera vez en que esbocé algo crítico y algo que tuviera que ver con el cómo de la escritura, el cómo se hace algo. Simplemente eso, lo señalo. Por supuesto no me voy a animar a volver a leerlo porque temo quebrar aquella idea. Además, hubo algo que me encantó y era la condición azarosa en que había llegado a mis manos ese libro. Eso me pareció precioso. Podía haber sido ese u otro. Después, en mi adolescencia yo tenía una prima que me prestaba libros, mayor que yo, y me prestó un libro que quise muchísimo, que fue Flor Nueva de romances viejos de Menéndez Pidal. Y me enamoré de los romanceros, sí, de la poesía épica. Y casualmente había en mi casa El romancero gitano de Federico García Lorca, y fue un libro que me encantó y que también aprendí de memoria y me pareció una maravilla. Y este libro tenía un plus, y es que tiene la firma de Federico, porque es una edición numerada. Editado por Sur, es el ejemplar 34 de Sur. Estaba en casa de un tío mío, o sea, llegó a mis manos muy honestamente. No sé si llegó tan honestamente a las manos de mi tío.
pero es uno de los libros que quiero también. Además, precioso volumen de hojas peludas y gruesas, como a mí me gustan, ¿no? Nada de pocket. Este es otro libro de la adolescencia, sobre héroes y tumbas, de Sábato, que cuando lo leí me pareció que había ingresado en la literatura importante. Es un libro sobre el cual un adolescente puede galopar con mucha felicidad. Al final de la carrera de letras, cuando yo investigaba sobre el folletín, el profesor que dirigía mi investigación me dijo: va a trabajar sobre el folletín, no se olvide de leer sobre héroes y tumbas. Y fue muy fuerte la diferencia en la lectura entre antes de la facultad, la lectura juvenil y lo que representó después. Realmente ahora es un libro que no me gusta, que me parece mal escrito, realmente. Pero en ese momento fue un libro que movió la estantería, mi estantería de lectura, como decía Calvino, que cada libro mueve la estantería del lector, algunos libros los corre para adelante, otros los desplaza hacia atrás. Bueno, este libro desplazó muchos otros hacia atrás, así que fue muy importante, aunque ahora desde el punto de vista literario ya no me va más. Puedo decir que es el primer libro de lecturas universitarias que me marcó y que disfruté de una manera extraordinaria. Ese fue la novela picaresca de Historia de la vida del Buscón, de Francisco de Quevedo. Y lo que me encantó fue encontrar humor exquisito en uno de los más grandes, probablemente el más grande autor de la lengua castellana. Entonces yo estaba en esa circunstancia así un poco oscura de la universidad, con una profesora bastante severa cursando Español A2, y este libro fue una luz porque pude unir la buena escritura con el regocijo de leer una pieza de humor. Así que me pareció muy, muy hermoso. Gran Sertón Veredas, de Joao Guimarães Rosa, fue otro descubrimiento de un curso en la universidad. Es un prosista exquisito y me llamó la atención entonces que no fuera tan conocido entre nosotros como lo merece, porque es un escritor de una talla extraordinaria. Hace un juego con la lengua portuguesa, trabaja sobre el sonido de las palabras, construye neologismos y además describe de una manera muy, muy colorida un ámbito maravilloso, de una gran riqueza que es la vida en el sertón. Después seguí leyendo más cosas de Guimarães Rosa, porque en ese momento tampoco había muchas que estuvieran traducidas. Esta es una edición de El libro del verano, de Tove Jansson, una escritora que murió hace poco, vivía en una isla en Finlandia, y es una pieza poética, un libro raro, terso y delicado y calmo como el paisaje nórdico que está describiendo. Es uno de los libros más poéticos que leí, es prosa, por supuesto eso es un relato, los protagonistas son una abuela y su nieta en un primer plano y en un segundo plano más atrás la figura del padre. Lo recomiendo absolutamente, aunque es difícil encontrar una traducción tan buena como esta. Bueno, y andando por el mar yo tenía que llegar a Moby Dick. Bueno, es la gran novela. Yo recuerdo la emoción con la que llegué al final,
a las famosas jornadas de casas que se suceden, porque llegás al final de este libro con una carga muy grande de información y de ansiedad y de deseo. Y ese final yo tenía que interrumpir la lectura y dejarlo y volver al rato porque era demasiado fuerte para mí. Los personajes son maravillosos, sobre todo este del que aparece al comienzo, el tatuado, que tenía un arpón tan afilado que se afeitaba a las mañanas con el arpón. Bueno, mi reverencia más absoluta hacia toda la obra de Melville. Y tengo que seguir terminar por mi autor favorito. Yo elegí Tifón para nombrar. Joseph Conrad es un escritor al que le creo, ¿no? Es alguien que se pasó más de 20 años navegando y hay una verdad en sus relatos que hace que uno vea qué es lo que está sucediendo. Es un escritor con autoridad y si es un escritor de aventuras o de espacios abiertos, bueno, todo el mundo sabe ya, es una novela psicológica. Y Tifón es uno de mis favoritos, lo mismo que el negro del Narciso o la línea de sombra. Tifón por la relación entre el capitán y el primer oficial. Bueno, es una joyita que leo y vuelvo a leer a menudo. Voy a leer El día robado, que es uno de los textos que componen el libro de los prodigios. Y gira en torno a lo que le ocurrió a Juan Sebastián Elcano cuando volvió a Sevilla. Se encontró con que en tierra era un día después que la fecha que él había contabilizado en el barco. Y bueno, obviamente es por el tema de la rotación de la Tierra y la dirección en la que él había viajado. O sea que, pero claro, era la primera vez que eso sucedía. Y simplemente esa escena de esa sorpresa. ¿Qué día es hoy, Pepa? Es lunes, Juan Sebastián. ¿No es domingo? No, es lunes. ¿Estás segura? 7 veces te lo dije ya. Elcano mira abstraído el agua del Guadalquivir mientras descansa en los brazos de la Pepa. Se merece el descanso, acaba de dar la vuelta al mundo. Nadie lo había hecho antes. 3 años navegados, 14.000 leguas, todos los mares con sus tormentas, todos los fuegos de San Telmo, San Nicolás y Santa Catalina, todos los demonios al acecho de las quillas y, para mayor fajina, siempre escapando de los portugueses que querían echarles el guante, nada más que para colgarlos del pescuezo en el palo mayor. De los 5 barcos y los 270 tripulantes que componían la expedición, solamente el Victoria ha vuelto a España con un puñado de infelices a bordo. 18 infelices en total, 17 marineros y él, Elcano. Habían partido de Sanlúcar gordos y con salud, limpios de alma por confesión, con todo el pelo en la cabeza, con todos los dientes o casi, y han vuelto doblados de culpas, sucios de costras, sin carne, tan consumidos y estropeados que en 3 años parecen haber envejecido 20. Durante ese viaje increíble comió galleta húmeda de meos de rata y hasta el cuero de las jarcias remojado. Vio morir al capitán general y a todos los demás. Muertos de flecha, de mala mar, de traición, de frío, de enfermedad en la tripa, de hambre, comidos. Otros jefes resultaron inútiles o desertaron. Nunca imaginó que le tocaría a él, un hombre al que sacaron de la cárcel para subirlo a bordo, sin más rango que el de contramaestre, comandar el único barco que completaría la hazaña. Porque cuando eso ocurrió, cuando le tocó comandar, no tuvo otra idea más tibia que la de seguir adelante. Por algo es vasco. Pepa, ¿de veras es lunes y no domingo? ¿No estarás loca como la reina? Lunes y lunes, hombre terco, cabeza de piedra. Es que ocurre algo raro. A Elcano no le cierran los números.
Cada día de aquel viaje se anotó, cada día sin faltar uno, se hizo una muesca con una cuchilla sobre una plancha de madera. El cronista italiano, aunque joven, fidelísimo, no dejó un solo hueco en su diario. Ninguna fecha se salteó del calendario. Tampoco se distrajo el piloto, Álvaro, que llevó escrupulosamente el registro de bitácora. Pero ahora cuentan y vuelven a contar y descubren que el Victoria entró a Sevilla con un día de menos. En la tierra es lunes y a bordo es domingo, un auténtico misterio. Nunca antes había ocurrido algo así que se recuerde. El Cano piensa dónde pudo haber perdido ese día, o mejor dicho, cuándo. Muchas cosas habían quedado por el camino en ese viaje. El barco había llegado tan destartalado al puerto, tan parecido a un colador, que bien podía ser que se le hubiera caído un día por alguno de los agujeros y ahora anduviera flotando por ahí en el único mar inmenso, o estuviera en la boca de un pez o de un pájaro marino. Que se hubiera ido simplemente así, sin más, o que lo hubieran olvidado en tierra, o cambiado sin darse cuenta por un saco de arroz. Se acuerda de que un Viernes Santo comieron carne. ¿Sería ese el castigo? Aunque viendo cómo están ahora las cosas, tal vez era sábado, no viernes. Pudo haber ocurrido incluso que en una empresa tan ambiciosa donde se habían perdido tantas vidas, salud, horas de sueño y dinero, también al tiempo se le hubiera perdido una rodaja. ¿O es obra de magia que evapora las cosas? No es magia, Juan Sebastián. La Pepa le acaricia los piojos. La Pepa es sabia. En un rato le hizo recuperar la memoria de gustos que tenía olvidados. Por lo visto también es más sabia que los cosmógrafos, porque dice: la Tierra no solo es redonda, como ya habrás notado, sino que además da vueltas. Gira sobre sí misma de oeste a este como una peonza, sin parar nunca, porque nada ni nadie la detiene. Y en ese trabajo tarda tantas horas como casi 24. No es el Sol el que gira, el Sol también, pero eso no debería importarte ahora. Es así, Pepa, es así. Verás, quien acompaña a la Tierra en su marcha hacia el levante y la envuelve en su completa redondez, esto es unas 7.200 leguas por lo más ancho, me confundo. Quien acompaña a la Tierra en su marcha hacia el levante, como te decía, puede arrebatarle a la eternidad un día entero y se lo queda para él. Pero quien hace la contraria y avanza hacia el poniente, lo pierde. Es tu caso, Juan Sebastián. Perdiste un día por haber emprendido el viaje a contrapelo del giro de la Tierra. Pero bueno, así hacen las cosas los hombres. ¿Y por qué nadie me dijo eso antes? No lo saben. Ya se enterarán. Él no está tan convencido. No entiende las explicaciones de la Pepa. ¿De dónde saca ella esas cosas? Si no las está inventando, será que alguien se las contó. Alguien del mundo oscuro le entregó saberes que los buenos cristianos desconocen. Así son las mujeres de peligrosas. Mejor no preguntarles nada. El Cano duda y cree al mismo tiempo. Se persigna. Lo que dice la Pepa se le antoja parecido al poder secreto que orienta a la piedra imán. Mientras tanto, no puede evitar la idea desgraciada de que le escamotearon un pedazo de vida. No muy grande, pero que era suyo al fin de cuentas y le correspondía solo por haber nacido. Todos allí en Sevilla tuvieron un día más que él, y bien que lo habrán gozado mientras él remaba. El Cano no se resigna, piensa que el mundo le debe algo.